Vamos a realizar, vamos a realizar un ejercicio sobre el tema de exposición a altas temperaturas utilizando el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo. El caso dice lo siguiente: un individuo de 37 años de edad, vestido con overol de tela, que realiza un trabajo de limpieza del pavimento de una nave de producción, de pie, manejando con ambos brazos una barredora aspiradora industrial automotora que recorre 20 metros en 30 segundos, presentando las siguientes condiciones del estudio ambiental. O sea, las mediciones dieron lo siguiente: aparece el tiempo que dura la medición, 15, 18, 20, 12 minutos, las temperaturas del aire para cada medición, la temperatura húmeda para cada medición, la temperatura del globo, además de la velocidad del aire en metros por segundo. Entonces nos preguntan que determinemos las posiciones de sobrecarga térmica. Entonces acuérdense que para poder resolver esta clase de ejercicios tenemos que determinar primero el metabolismo total y luego el TGVH, o primero el TGVH y luego el metabolismo total. Entonces vamos a solucionar el ejercicio. Acuérdate que el TGVH es la temperatura del globo y bulbo húmedo. Es el índice de temperatura del globo y bulbo húmedo. Entonces vamos a empezar a solucionar el caso. Entonces lo primero que hacemos es calcular el índice de temperatura del globo y bulbo húmedo para cada medición. Entonces decíamos que como es en interiores, ¿cierto? Es en interiores, la ecuación para el TGVH es 0,7 por temperatura de bulbo húmedo más 0,3 por la temperatura del globo. Entonces, para la primera medición sería 0,7 por 20 más 0,3 por 33, que nos da 23,9. Para la segunda medición sería 0,7 por 17 más 0,3 por 35, que nos da 22,4. Para la tercera, 0,7 por 16 más 0,3 por 37, que nos da 22,3. Y para la cuarta sería 0,7 por 18 más 0,3 por 34, y eso nos daría 22,8 grados centígrados. Teniendo esos cuatro valores, necesito obtener uno solo. Entonces tenemos que hallar el TGVH promedio, que sería la suma de los tiempos, ¿cierto? Perdón, la suma de las TGVH multiplicado por el tiempo que dura el muestreo sobre la suma de los tiempos. Y eso nos daría entonces lo siguiente: TGVH promedio igual a 23,9 por 15, que es el primer valor, por el tiempo, 15 minutos, 22,4 por 18, que es el segundo muestreo, 18 minutos, 22,3 por 20, que es el tiempo de muestreo de la tercera medición, más 22,8 por 12, que es el tiempo de la cuarta medición, perdón. Y dividido entre la suma de los tiempos, que la suma de los tiempos es 15 más 18 más 20 más 12, que nos da 65 minutos. Y aquí nos daría 1481,3 para que se cancelen los minutos con los minutos del numerador, con los minutos del denominador, y nos daría solamente en grados centígrados. Y entonces al hacer la división nos da 22,79 grados centígrados. Ese sería nuestro TGVH promedio. Pero recuerden que ese valor se debe corregir. Vamos a ver si cumple con las especificaciones para que se corrija o no.
Entonces, una de las primeras especificaciones para la corrección es verificar si el trabajador está aclimatado o no. Entonces, como dice el ejercicio que lleva más de 2 años de trabajo, entonces podemos decir que este trabajador está aclimatado y que es un hombre, entonces no se debe corregir porque es hombre y no se debe corregir porque ya está aclimatado. Por ese lado no se corrige. Ahora vamos a verificar si cumple con las restricciones para la temperatura y la velocidad. Entonces decía que para la temperatura tenía que ser menor o igual a 35 grados centígrados y para la velocidad del aire tenía que ser mayor o igual a 1.5 metros sobre segundo. O sea que si cumple con las dos, hay que corregir. Si no cumple con una de las dos, no se debe corregir. Entonces la temperatura promedio nos dio, hacemos igualito que el TGH promedio, pero la temperatura promedio, entonces multiplicamos cada valor por su respectivo tiempo y dividimos entre la suma de los tiempos y nos da 1728 dividido 65 y eso es igual a 26.59. Mire que está cumpliendo con la temperatura porque es menor a 35 grados centígrados. Pero miremos ahora la velocidad del aire. La velocidad del aire promedio sería igual a 0.5 por 15, más 0.4 por 18, más 0.7 por 20, más 0.9 por 12, dividido la suma de los tiempos que es 65 y nos da 0.61. Fíjese que no está cumpliendo con la restricción de la velocidad porque dice que tiene que ser mayor o igual a 1.5 metros sobre segundo y esto es menor. O sea que no cumple con la temperatura, pero no cumple con la velocidad, entonces tampoco, como dice aquí adelante, tampoco se debe corregir por temperatura y velocidad. Porque la velocidad del aire no es mayor o igual a 1.5, porque es menor, porque es 0,61. Entonces, no podemos corregir tampoco por este parámetro. Vámonos ahora a ver cómo es el uniforme de trabajo. Dice que trabaja vestido con overol de tela. Entonces, como está vestido con overol de tela, hay que corregirlo. Y la corrección dice que cuando está vestido con overol de tela hay que agregarle 3.5 al TGVH promedio. Entonces, el TGVH que vamos a guardar para la solución del caso es 22.79 más 3.5 que nos da 26.29 grados centígrados. Ese es el TVH que vamos a guardar para solucionar nuestro caso. Ténganlo presente, guárdenlo ustedes anotadito por ahí. El TGVH promedio corregido es 26.29. Esa era la primera parte. Ahora nuestra segunda parte es hallar el metabolismo total, ¿cierto? Para poder calcular qué tipo de trabajo es el que se está realizando. Vamos a hallarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el metabolismo basal. El metabolismo basal depende de qué? De si es hombre o si es mujer y de la edad que tenga. Entonces, como es un hombre que tiene 37 años de edad, nos vamos a la tabla, ¿cierto? Y leemos que para hombres, aquí en el lado izquierdo de su pantalla, leemos que para hombres buscamos la edad y la edad nos dice que está entre 35 y 39 años, ¿cierto? Y bajamos por aquí por las unidades que es watt sobre metro cuadrado y encontramos que es para 35-39 años es 44,869 vatios por metro cuadrado. Ese es el valor entonces que vamos a ir guardando, que es 44.869 vatios por metro cuadrado. Ese sería el metabolismo basal. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el trabajador para ver qué energía consume. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Ah, él trabaja de pie, ¿cierto? Al comienzo en el ejemplo nos dijeron que trabajaba de pie. Entonces, como trabaja de pie, nos vamos a la tabla y leemos que de pie gasta
25 vatios por metro cuadrado. Y eso es lo que reportamos aquí, que es el metabolismo por la postura, que son 25 vatios por metro cuadrado. Lo vamos guardando. Entonces ya tenemos el metabolismo basal y tenemos el gasto de energía por la postura de trabajo. También nos dice el ejemplo que el tipo de trabajo sería ¿con qué? Con los brazos y lo hemos considerado medio. Entonces vamos a la tabla a mirar cuánta energía se consume por el tipo de trabajo. Entonces dice que según el tipo de trabajo, como es con los brazos, ¿cierto? Con los brazos y el medio, podemos decir que gasta 85 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Ustedes podrían haber dicho, no, no es tan medio, entonces tomar un valor menor. O es un poquito arribita de medio, entonces podría tomar un valor mayor. Pero el valor medio es 85, entonces vamos a tomar 85 para solucionar nuestro caso. Entonces decimos que es 85 vatios por metro cuadrado. Entonces ya tenemos el metabolismo basal, el metabolismo por la postura y el metabolismo por el tipo de trabajo. Ahora vámonos a mirar si el trabajador se está desplazando. Sí, claro, el trabajador se desplaza porque para barrer con esa barredora eléctrica, entonces tiene que moverse de un lado a otro. Entonces miremos la velocidad de desplazamiento. Dice que él se desplaza 20 metros en 30 segundos. Entonces, nosotros necesitamos esa velocidad en kilómetros por hora. Entonces, si no dividir los 20 metros que se desplaza en el tiempo que se desplaza para que nos dé la velocidad, ¿cierto? 20 metros sobre 30 segundos, pero como la necesitamos en kilómetros por hora para poder ir a la tabla, entonces multiplicamos por 3600 segundos que tiene una hora y dividimos por 1000 metros que tiene un kilómetro. Y eso nos daría 2.4 kilómetros por hora. Y eso está dentro del rango de lectura que dice que debe estar entre 2 a 5 kilómetros por hora. Y entonces nos vamos para la tabla y en la tabla nos dice que andar de 2 a 5 kilómetros por hora. Entonces nos vamos a la tabla y nos dice que andar de 2 a 5 kilómetros por hora y lo leemos en la tabla. Y en la tabla dice que andar de 2 a 5 kilómetros por hora es, como no está subiendo, sino está andando nomás en plano, entonces dice que el consumo energético sería 110. O sea que el metabolismo por desplazamiento sería 110 vatios por metro cuadrado sobre metro por segundo. Entonces, para convertirlo con las mismas unidades que hemos venido trabajando, debemos multiplicar por la velocidad y la velocidad en metros sobre segundo, que sería 20 sobre 30 segundos, 20 metros sobre 30 segundos, y el resultado de esa operación nos daría 73.3 vatios sobre metro cuadrado. Entonces ya tengo el consumo energético o el metabolismo por el desplazamiento, que sería 73.3 vatios por metro cuadrado. Ya teniendo todos los componentes del metabolismo total, los voy a sumar. Entonces calculamos la carga metabólica total o el metabolismo total. Y eso nos va a dar 44.869, que era el metabolismo basal, más los 25, que era por la postura, más los 85, que era por el tipo de trabajo, más los 73.3, que era por el desplazamiento. Y las unidades de ese metabolismo total están en vatios sobre metro cuadrado. Al sumarlo, nos encontramos que el metabolismo total es de 228.169 vatios sobre metro cuadrado. ¿Eso qué me indica? ¿Para qué calculaba yo todo esto? Para saber qué tipo de trabajo era en total. Y entonces el tipo de trabajo voy y le leo de una tabla, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la tabla? Entonces con el metabolismo total, 225.169 vatios sobre metro cuadrado, me voy a la tabla y la tabla me dice que ese metabolismo es un metabolismo moderado, ¿cierto?
porque me da 225. De 165 hasta 230 sería metabolismo moderado. Entonces, como está entre 165 y 230, que es 225.169, digo que es metabolismo moderado. Entonces, conociendo que es metabolismo moderado y conociendo el TGDH promedio corregido que ustedes ya tienen guardado, vamos a la tabla final para saber qué tipo de actividad es la que nosotros, cuál es la exposición a sobrecarga térmica que presenta este trabajador. Entonces vamos a ir a la tabla. Fíjese, tenemos que el metabolismo moderado. Como está aclimatado, entramos por moderado. Y buscamos el TGH que corregido nos da 26.29. Entonces buscamos aquí, por moderado entramos y buscamos 26.29. Mire que el TGDH para poder trabajar 8 horas normalitas es máximo hasta 27.5 y 26.29 es menor de 27.5, o sea que nuestro trabajador tranquilamente puede realizar su labor de barrendero en esa planta las 8 horas de trabajo. Entonces, como conclusión, como el valor del TGDH promedio corregido no sobrepasa los 27.5, el trabajador no se encuentra en condiciones de sobrecarga térmica, pudiendo trabajar su turno de 8 horas diarias.